Buena cabros queridos, bienvenidos a esta parte número 13 de I Wanna Find a Cure, donde esta vez nos toca el mundo de Super Metroid. Así que vamos a la acción. ¡Let's go! Bueno, primero que nada, como el nombre lo dice, es un Metroidvania, o sea, va a ser una sección bastante extensa, así que voy a tener que editar para que quede lo menos extensa posible, porque esta sección ya no es tan corta que digamos, así que ahí veré cómo me las arreglo. Segundo, lo que pueden ver ahí a la izquierda, la energía, sí. Eso significa cuántas veces nos pueden pegar antes de morir, que como tenemos 4 cositos. O sea, máximo nos pueden pegar 3 veces y a la cuarta no morimos. Ah, sí. Tercero, ahí podemos ver el mapa ahí, se puede ver con la X y todo. Pero como recién estamos empezando, pero yo tengo un mapa de antemano ya, así que probablemente lo estaré mostrando ahora en este momento. Eso sí, ese mapa está en español, así que lo más probable es que simplemente explique cómo tomar las cosas de igual manera y en los subtítulos ponga el resto, así que... Y cuarto y último lugar, sí, voy a tomar las cosas así como en el orden que tengo aquí establecido ahí, los tengo anotados simplemente para no olvidar bien. Así que vamos directo a ello. Y el primero es la pistola, porque es obligatorio, porque no podemos disparar con la Z. No nos deja. Primer objeto necesario. El rayo encontrado aquí. Ahora puedes disparar justamente. Con la flecha también puedes disparar en vertical o en diagonal. Ahora sería un buen momento para volver a tu nave y salvar. Pues eso es lo que haré. Bueno, ahora sí podemos disparar con esta cosita, ahora sí. A esos bloques específicamente. Ah, sí. Y en esta sala se puede ver esas cositas ahí a la derecha. Esa especie de compuerta. No podemos ir por ahí hasta que se derroten a todos los enemigos de la sala. Y sí, eso que de repente pueden dejar los enemigos es para recuperar la energía que uno perdió. Bastante útiles. Y en algunos sectores puedes aprovecharte de eso para poder recuperar energía fácilmente. Así que tener en cuenta eso. Bien, y ahora sí que tenemos la pistola, ahora nos vamos con la armadura. Que solamente requiero la pistola para poder llegar hasta ella. Que con ella es la que nos permite resistir, aguantar en la lava. Esa que vieron hace poquito. ¿Eh? ¿Qué pasó con ese enemigo? Se desvaneció ahí por la puerta. La media ola.
No. Ahí sí. Ahí no. Ah, no, no. Aún no. Ay, por el amor de Dios. Ahí está. Armadura mejorada encontrada. Esta es la armadura que nos permite entrar ahí en la lava sin que nos pase nada. Parece que algo ha cambiado. Ahora puedes resistir el calor. Quédate en la lava todo el tiempo que quieras. Bueno, sé que ahí no dice lava, pero es una forma piola de decirlo. Ahí. Y ahora de vuelta a salvar. Es en serio, a ver. A ver. Ay, Dios, qué enemigo más molesto eso. Bien. Ahora por las puertas verdes. Y justamente para las puertas verdes necesitamos sí o sí la armadura que recién acabamos de conseguir. Así que vamos por esas ahora. Por eso. Por eso. Sí, pero primero que nada, antes de hacer las puertas verdes, salvar. Y ahora sí, vamos por esas puertas.
Ay, Dios. A ver. Algo arriesgado tomar eso, pero bueno. Uy, Dios, maldito enemigo de mierda. Ahí está. Y ahora. A ver. Y ahora vamos por el rayo de hielo. Para el rayo de hielo necesitamos la armadura y las puertas verdes desbloqueadas. Así que ya tenemos esos dos requisitos. Vamos por ellas. Vamos por ese rayo. A ver. Ahora sí, un pequeño detalle. Una vez que tomas el objeto y salvas, ya se queda contigo para siempre. Así que, para que no se preocupen por ese detalle. Ay, Dios. Pero, men. ¿Cómo voy a saber yo que iban a venir dos cosas fuera de pantalla, men? A ver. Aquí está. Rayo hielo encontrado. Ahora puedes congelar cosas.
Sí, y con congelar cosas se refiere a congelar enemigos para poder usarlos como plataforma. Y que estos, mientras no le dispares, se van a quedar ahí por un rato. Excepto que le vuelvas a disparar de nuevo, porque ahí se vuelve a refrescar el congelamiento que tienen los enemigos. Bien. Y ahora, un pequeño detalle antes de pasar con la explicación del siguiente objeto a tomar. Lo que yo no sabía al respecto hasta que vi un video de esta parte del juego es que justamente arriba de este 6 te subí arriba y hay una vida extra, un golpecito más que puedes aguantar. Así que eso es como pequeño detalle para que lo tomen, porque a mí, como en ese momento no tenía conocimiento de ello, no, simplemente lo ignoré. Y ahora es donde vamos por el X-Ray, que para ese solo necesitamos la armadura antilava, así que aprovechando que estamos cerca. Sí, aquí necesitamos de nuevo derrotar a todo el enemigo de este sector. Ay, Dios. Ese enemigo aguanta mucho, de verdad. El X-Ray encontrado. La manera fácil de encontrar secretos. Es como quedándose cerca de paredes falsas te revelará qué es lo que realmente hay ahí. Sí, como estos bloquecitos que se destruyen con los disparos, justamente. En sí, un objeto, bueno, relativamente útil, pero la cosa es que si te sabes cómo es el mapa, ya más o menos sabes los lugares donde están estos bloques, pero simplemente es una ayuda a memoria esto.
Y ahora de vuelta a salvar al mismo lugar, aprovechando también que estoy cerca. Bien, y ahora nos toca ir esta vez por el Speed Boost. Que, como dije, dije el X-Ray. En este caso, el Speed Boost, el X-Ray te ayuda a poder saber dónde está. Pero, como dije, si te sabes la ubicación, no es tan necesario el X-Ray. Y justamente el Speed Boost, pero aparte de eso, también necesita la armadura y el rayo hielo. Así que otro objeto que ya tenemos. Así que vamos por ese ahora. Sí. Se me había olvidado eso. Pero bueno. Bien, ahora que tenemos el 6 que está al lado del Speed Boost, vamos por él. Sí, aquí está. Una de las tantas entradas, porque no es solo una, son unas cuantas para llegar hasta él. Creo que salga todo bien, ¿sabes? Bien, ahora sí. El aumento de velocidad encontrado. Ahora puedes acelerar. El aumento de velocidad se activa corriendo en una dirección durante un rato. Hay dos niveles de velocidad. Solo a toda velocidad saltando no te ralentizará. A toda velocidad también destruyes cualquier bloque de velocidad que toques y la mayoría de enemigos. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Más que nada porque cuando uno avanza en una sola dirección, aumenta, pero es el nivel 1. Como te tienes que mantener por un poco más para llegar a nivel 2. Y sí, durante el nivel 1 si saltas se te quita la velocidad. Pero nivel 2 no, ahí ya no. La única forma que se te quita el nivel 2 es chocarte con una pared
O tú deteniéndola, así. Que, que es la idea general de esto. Pero men. Ash. Ah, acierto. Me olvida. Aún no tengo eso. Pero ahora, aprovechando que estoy de paso, debería ir por eso. Son las puertas amarillas. Ahí está. Y para las puertas amarillas, no necesitamos nada para poder desbloquearlas. La pura pistola. Claro. Ah, sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Por acá. Y ahora. Ah, sí. Ahora es donde iré por el Spacer. Que para el Spacer necesitamos tener solo las puertas verdes y las amarillas desbloqueadas. Así que también tenemos ese. Así que vamos por ellas. Otra vez a volverse a caer la nave. Aprovechando de paso que estoy al lado del save. A ver. Dije aprovechando bien de paso, por favor. Gracias.
Bien, ahora sí. ¿Por qué lo congelo ahí? Ahí sí, a ver. ¿Dónde está? Ah, ahí está el otro. Spacer encontrado. Tus disparos ahora se dividen. Bueno, con mayor facilidad de derrotar al enemigo así con esto. Ay, a ver. Bueno, al menos no te caíste del todo abajo, así que está bien. Bien. Y ahora también aprovechando que estoy en este mismo lugar, voy a ir por los 3 Energy Tanks primero, antes de ir por el objetivo final. Que uno está justamente en esta sección. Uy, alcancé medio justo ahí. El, el tanque de energía encontrado. Ahora pues te pueden golpear una vez más. Sí, justamente para eso que dicen ahí, exactamente para aguantar un hit más antes de morir. Ah, sí, se me había olvidado que para ese sí o sí necesitas la pura pistola de hielo simplemente. Y ahora por el segundo tanque de energía, que sería... Ya, para el segundo necesito la armadura y las puertas amarillas, que ya también tenemos, así que vamos por ese primero.
Otro punto de vida más. Vamos de salvar de paso. Estamos acá. Y ahora por el último tanque de energía. Que para ese necesitamos el rayo de hielo, la armadura, las puertas amarillas y verdes desbloqueadas. Así que vamos por ese último ítem para después ya de eso ir a desbloquear las puertas rojas, que sería lo último que nos queda. No, está muy en medio. No va a salir ahí. Sí, tiene su truco esa maniobra, pero bueno. Bien. Ya el salvado que está justo aquí abajo, así que... Y ahora sí, vamos por nuestro último objetivo, antes de terminar este escenario, que son las puertas rojas. Que para las puertas rojas necesitamos tener el Speed Boost, las puertas verdes y amarillas desbloqueadas. Así que ya después de eso sería ir al jefe directamente. Bien. Llegó la hora de ir al jefe ahora. Cierto, se me olvidó. Antes de eso...
Y ahora sí estamos en la última puerta roja que necesitamos para llegar hasta el jefe. Nivel del equipo aceptable. Proceda con precaución. Y ahora de nuevo estos enemigos. Otra vez. Si te sales de ahí no me molestaría, ¿sabes? Ahí sí. Bueno, salió relativamente bien ese. El problema es que viene ahora. Ay, Dios. Salió bien esta vez, así que está perfecto. Bien, nada. Y dejaríamos hasta el jefe de este luz. De esta parte. Repite. Dejaría el jefe de esta zona para la siguiente parte. Espero que le haya gustado este contenido, que le sea de gran ayuda. Gracias por sintonizar esta transmisión y hasta la próxima. ¡Nos vimos!